En el seminario 3 vamos a continuar con el estudio de preparaciones que se han obtenido de tejidos que son representativos de los que están presentes en los órganos del ser humano. En concreto vamos a estudiar los tejidos de sostén, que incluyen el cartílago y el hueso. Además vamos a estudiar los principales tipos de tejido especializado. Entre ellos destacamos los distintos tipos de músculo, así como distintas versiones del tejido nervioso. En total tenemos que observar 8 preparaciones distintas. Para observar el cartílago tenemos 2 preparaciones que se corresponden con tejidos obtenidos de piezas anatómicas diferentes, una de tráquea y otra de carpo fetal. Luego tenemos una preparación de hueso compacto y con eso terminamos los tejidos de sostén. En cuanto al músculo tenemos 3 preparaciones, una de músculo liso que se corresponde con una preparación obtenida de estómago, una de músculo esquelético y otra de músculo cardíaco. Por último, lo correspondiente a los tejidos nerviosos, tenemos una tinción de médula espinal por el procedimiento de Nils, una tinción de médula espinal por el procedimiento de Golgi y una tinción de nervio periférico. Antes de continuar con la explicación referente a los tejidos de sostén, tenemos que hacer un pequeño recuerdo de la estructura del tejido conectivo o conjuntivo. El tejido conectivo o conjuntivo está formado por un escaso número de células, en las que encontramos los llamados fibroblastos, que son células con capacidad de dividirse, y los llamados fibrocitos, que son encargados de mantener la matriz extracelular. Así que tenemos un escaso número de células y una gran matriz extracelular compuesta por fibras, principalmente de colágeno, aunque también puede haber reticulares y elásticas, que están embebidas, están inmersas en una sustancia fundamental, que es rica en productos biológicos glucosados, que tienen glúcidos en su estructura y que mantienen con su carga eléctrica, mantiene toda la estructura cohesionada. Como decimos, escasas células, fibroblastos y fibrocitos y abundante matriz extracelular. Esta estructura de escasas células y mucha matriz extracelular se corresponde también con lo que observamos en los tejidos de sostén, tanto cartílago como hueso. La diferencia es que las células y la matriz van a mostrar adaptaciones concretas para adaptar el comportamiento del tejido a los esfuerzos mecánicos que están preparados para soportar. De este modo, el tejido cartilaginoso está formado por escasas células y mucha matriz extracelular. En el caso de las células se llaman condroblastos y condrocitos, y aquí ya nos tiene que dar claro que todo lo que lleva la raíz condro es algo que está referido al cartílago. De igual manera, los condroblastos se pueden dividir y los condrocitos mantienen la matriz extracelular. Y en el caso del cartílago, esta matriz extracelular es rica en colágeno y también en compuestos adicionales que le ayudan a mantener una rigidez mayor en comparación con el tejido conjuntivo, como son el ácido hialurónico y sobre todo proteoglucanos sulfatados, como pueden ser el dermatán sulfato, el heparán sulfato o el queratán sulfato. Estos compuestos sulfatados tienen la capacidad de interaccionar con las fibras de colágeno de tal manera que se genera un armazón mucho más rígido, mucho más sólido, sin ser duro por completo, pero mucho más sólido que en el caso que se generaba con el tejido conjuntivo. Hemos de destacar que en el caso del cartílago se han diferenciado 3 tipos de cartílago. El cartílago hialino es el que podemos encontrar, por ejemplo, en las carillas articulares, ¿de acuerdo? Este cartílago está formado por una matriz rica en fibras de colágeno tipo 2. El cartílago elástico es el cartílago que podemos encontrar en zonas que se deforman mucho habitualmente, como pueden ser el pabellón de la oreja o los cartílagos nasales. Este cartílago, el cartílago elástico, es también rico en fibras de colágeno tipo 2, pero además incorpora una extensa red de fibras elásticas. Por último, distinguimos el cartílago fibroso, que es una combinación especial de cartílago hialino, recordamos que es un cartílago hialino rico en fibras de colágeno tipo 2, y también de tejido conjuntivo denso moderado, lo que estudiamos en el seminario anterior como el tendón. En el caso del tejido denso moderado tenemos una red de fibras orientadas en la misma dirección, en el mismo sentido, de colágeno tipo 1. Esta estructura aparece en una posición muy concreta en la anatomía, que es en el disco intervertebral, de tal manera que el cartílago hialino es la estructura consistente encargada de mantener
el volumen, el tamaño, el espacio que hay entre una vértebra y otra, mientras que la parte de tejido conjuntivo denso modelado sería la que es capaz de absorber de una manera más eficiente las deformaciones que ocurren en el disco asociadas al movimiento. Imaginaos que continuamente, conforme nos movemos, en la posición de una vértebra con respecto a la otra se altera, se rotan, se flexionan, y esto afecta a la compresión y la torsión del disco intervertebral, de tal manera que el cartílago, como digo, forma un núcleo capaz de mantener la altura, el espacio de separación entre las vértebras, mientras que el tejido conjuntivo denso modelado le permite deformarse y recuperar su forma a pesar de los esfuerzos mecánicos muy fuertes que sufre. En cualquier caso, aunque haya 3 tipos de cartílago distintos, nosotros en las preparaciones de las prácticas solo vamos a estudiar el cartílago hialino. Y el cartílago hialino luce como se puede ver en esta preparación. Si nos fijamos, tenemos una parte que vamos a llamar externa, que llamamos pericondrio, ¿de acuerdo? Y se corresponde con una capa de tejido conjuntivo que rodea el cartílago. En esta capa de tejido conjuntivo laxo podemos encontrar vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas encargadas de mantener, por ejemplo, los vasos sanguíneos, la nutrición del interior de la pieza de cartílago, ¿vale? Esta idea de que hay una capa de tejido conjuntivo envolviendo una capa del resto de tejidos la tenemos también presente en el caso de los epitelios. Os recuerdo que siempre debajo de un epitelio, más allá de la membrana basal, encontrábamos una capa de tejido conjuntivo que le otorgaba cierto soporte estructural. En el caso de otros órganos, también tenemos siempre una capa de tejido conjuntivo delimitándolos, de tal manera que es muy intuitivo reconocerla por el nombre que tienen estas capas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la capa que envuelve al corazón se llama pericardio, seguro que os suena. La capa que envuelve a un hueso se llama periósteo. La capa que envuelve, por ejemplo, al cerebro se llama meninges, ha recibido un nombre concreto. La capa que envuelve a un músculo se llama perimisio. Y la función de esta capa de conjuntivo no es solo separar, que también separar un tejido de otro, de acuerdo, con funciones distintas, también dentro de ese tejido conjuntivo, como os digo, discurren los vasos sanguíneos encargados de mantener en algunos casos la estructura. En el caso del cartílago hialino debemos de distinguir algunas cosas. Si os dais cuenta, las células, los condrocitos, aparecen agrupados como en parejas o como en tríos, o incluso en algunas ocasiones aparecen como en ternas. Esto es debido a que el corte lo que nos está mostrando es el linaje que ocurre desde la división del condroblasto. Lo que ocurre es que el condroblasto se divide y genera 2 células hijas, y cada una de esas células hijas se divide a su vez 2 veces, ¿vale? Y estas células que se han dividido se mantienen siempre juntas entre sí, se mantienen unidas, como formando una familia, ¿de acuerdo? Y eso es precisamente lo que vemos aquí en el corte, un grupo de células que se ha mantenido unida después de la división. Ese grupo de células, que son todas hijas del mismo condroblasto, de la misma división inicial, recibe el nombre de grupo isogénico, y el espacio que ocupan dentro de la matriz del cartílago se denomina laguna. Si nos fijamos, la matriz del cartílago está teñida de color violeta. Esto es así por los compuestos sulfatados, por los protoglucanos sulfatados, que le generan una mayor avidez por colorantes de tipo básico. Y en este caso, como el corte está teñido con hematoxilina y eosina, la matriz condral se tiñe mucho con la hematoxilina. Si nos fijamos también, es justo alrededor de las células donde hay más color, mientras que conforme nos alejamos de las células hay menos colorante. Esto es así porque realmente también lo que hay es más y menos matriz extracelular. Fijaos que la matriz extracelular que se genera por las células del cartílago es una matriz extracelular que podríamos decir que es más densa, más viscosa que en el caso del tejido conjuntivo. De tal manera que cuando las células la generan y la vierten al exterior, se deposita alrededor de ellas y le cuesta mucho desplazarse, migrar a cuanto más lejos de las células. Por eso, alrededor de las células hay mucho colorado, mucho acúmulo de colorante, resultado de la mayor cantidad de matriz extracelular que hay ahí, y alejado de las células hay menos colorante porque hay menos matriz extracelular. Esto ha dado en llamarse en matriz territorial
y matriz extraterritorial. En cualquier caso, estas son características que definen una preparación de cartílago y que me ayudan a diferenciarlo. Es la presencia de grupos isogénicos que están rodeados de un halo más oscuro de material teñido que se continúan con zonas más claras con menos material teñido. Si yo veo algo parecido el día del examen, la respuesta sin ningún problema, sin ningún atisbo de duda, tiene que ser cartílago hialino. Pasando al caso del tejido óseo, nos encontramos que de nuevo se repite la estructura de que está compuesto por unas escasas células y mucha matriz extracelular, que en este caso todos nos debe sonar que la matriz extracelular del tejido óseo, del hueso, está mineralizada. En el conjunto de células distinguimos los osteoblastos, que son células capaces de dividirse y también capaces de secretar y generar matriz, por lo tanto son capaces de formar hueso. Luego distinguimos también los osteocitos, que son células diferenciadas, incapaces de dividirse, pero que son capaces de mantener la estructura de la matriz. Por último, se diferencia un caso especial que es el osteoclasto. El osteoclasto es una célula encargada de destruir el hueso y realizar lo que se llama resorción ósea. ¿Cuándo ocurre la destrucción del hueso? La destrucción del hueso ocurre, por ejemplo, en una fractura. Seguro que os suena que a veces en las fracturas se generan astillas de hueso y para generar una soldadura eficiente que genere un hueso único, esas astillas se tienen que destruir. Las células encargadas de destruirlo serán los osteoclastos. Y la resorción ósea es un proceso metabólico por el cual continuamente los huesos se están regenerando, ¿de acuerdo? El calcio que está asociado a los huesos se está depositando y liberándose constantemente en ciclos. Ese es el proceso de resorción ósea, de tal manera que también se le llama remodelado, ¿de acuerdo? Y este remodelado, resorción ósea del hueso, se calcula que aproximadamente cada 8 años el material óseo se ha intercambiado, se ha renovado por completo en un ser humano adulto. Ya hemos nombrado el calcio, ¿de acuerdo? Seguro que os suena a todos que en los huesos hay calcio. Precisamente lo que hay es en la matriz extracelular del hueso hay, junto con colágeno, junto con glucosaminglucanos y glucoproteínas, que son componentes comunes al tejido conjuntivo y también al cartílago, en este caso se añade una sal de calcio asociada a átomos de fósforo, el fosfato cálcico, en su conformación mineral de hidroxiapatita. Bien, la hidroxiapatita es una formación cristalina, mineral, muy dura y es por eso que la naturaleza ha necesitado generar un tipo celular especial, el osteoclasto, para cuando se necesita destruir ese hueso o se necesita remodelarlo o renovarlo. A nivel anatómico, cuando estudiamos un hueso, de forma general encontramos dos zonas distintas. Lo que llamamos el hueso esponjoso, que está formado por laminillas o trabéculas, zonas más o menos alargadas y finas, de acuerdo, que discurren paralelamente formando un entramado en el interior de los huesos largos, de acuerdo. Este entramado que podemos ver aquí, los huecos están rellenos de lo que llamamos la médula ósea. Esto quiere decir que en la médula ósea, seguro que a todos os suena que en la médula ósea ocurre la formación de las células sanguíneas, pero también quiere decir que por ello estos huecos discurre sangre, ¿de acuerdo? Discurre material nutricio, de tal manera que el hueso esponjoso no necesita generar estructuras adicionales para mantenerse nutrido. Esto es necesario explicarlo porque es el fundamento de la formación del complejo de las osteonas o sistemas de Havers, que es el característico del hueso compacto. El hueso compacto es el hueso que forma lo que llamamos en la anatomía de los huesos la cortical, la zona más externa. Y es precisamente el hueso compacto el que ofrece mayor resistencia a los esfuerzos longitudinales de un hueso. O sea, que esto quiere decir que será el hueso compacto el que le da más resistencia mecánica a un hueso. ¿De acuerdo? Bien, como digo, el interior, en el hueso donde está el hueso esponjoso, donde está la médula ósea, hay un flujo constante de nutrientes. Pero este hueso compacto, como es más denso, como es más compacto, como dice el nombre, necesita un sistema especial para mantener la nutrición de la estructura. Como digo, este sistema especial es el sistema de Havers o, como se dice, el sistema de la osteona.
¿Cómo podemos ver y comprender esto? Fijaos, lo que ocurre es que en el hueso compacto, esto sería un esquema de un corte de la superficie de la parte más cortical de un hueso, lo que ocurre es que se genera un acúmulo de capas de material óseo. Esas capas de material óseo están recorridas longitudinalmente por unos canales huecos, por los cuales discurren canalículos nutricios, ¿de acuerdo? Por aquí discurre plasma nutricio, que se van llenando por comunicaciones horizontales que tienen hacia el interior del hueso, hacia la parte de la médula ósea, donde está el hueso esponjoso. Estos canales longitudinales, como veis en este esquema, se van rodeando de capas concéntricas de material óseo, y cada uno de estos puntitos negros, que si os fijáis tienen como pequeñas ramitas, ¿de acuerdo? Cada uno de estos puntitos negros es un osteocito, ¿vale? Y cada una de estas pequeñas ramitas negras son canalículos comunicantes. Lo podemos ver en esta foto de aquí. Fijaos, esto es un corte transversal de una de estas estructuras que son concéntricas, y cada uno de estos puntitos negros es un osteocito, y como veis se ven unos canalículos que conectan unos osteocitos entre otros, y a su vez conectan los osteocitos con el canal central. Entonces por el canal central discurre el material nutricio, los osteocitos más internos recogen el material nutricio y lo pueden compartir con los osteocitos que están más externos, ¿de acuerdo? Este sistema concéntrico recibe el nombre de osteona o sistema haversiano. El sistema haversiano realmente sería la combinación de todos ellos. El canal que hay en el centro recibe el nombre de canal de Havers, ¿de acuerdo? Y son estos canales longitudinales que van a lo largo de toda la cortical del hueso. Y a la vez, como he dicho antes, tenemos unos canales que son transversales, que comunican horizontalmente los canalículos longitudinales entre sí, y también con el interior del hueso, con la zona donde está el hueso esponjoso, con la médula ósea, para que de esa manera entre el material nutricio. Estos canales horizontales reciben el nombre de canales de Volkmann. En esta micrografía de menor aumento, como se puede apreciar, tenemos un canal de Volkmann que está cortado un poco a lo largo, este canal estaría un poco inclinado, ¿de acuerdo? Y varios canales de Havers que están cortados totalmente de forma transversal y están rodeados a su vez de material óseo de forma concéntrica, y como veis también se ven las marcas, los puntitos que representan los osteocitos, ¿de acuerdo? En los casos en los que se ve el canal de Havers vacío, simplemente porque durante el proceso de inclusión el material nutricio ha decaído, ha desaparecido, se ha perdido. Pero en este caso podemos observar aquí como hay un canal de Havers en el que el material nutricio se mantuvo a lo largo del proceso de inclusión. Como veis, es algo muy característico y difícil de confundir con cualquier otra cosa. De tal manera, cuando veáis una preparación como esta el día del examen, la respuesta no tiene otra que ser hueso compacto o tejido óseo compacto. Bien, con esto terminamos la explicación de los tejidos de sostén y podemos pasar a la explicación del tejido muscular. Como ya veréis o habréis visto en clase de teoría, el tejido muscular está siempre constituido por un conjunto de células alargadas, más o menos cilíndricas y con capacidad de contraerse, puesto que tienen en su interior un sistema de membranas denominado sarcolema, que lo que hace es aglutinar dentro miofibrillas, un conjunto de fibras proteicas con capacidad de contraerse mediante gasto de energía. Anatómicamente y al microscopio distinguimos tres tipos de músculo. El llamado músculo liso, que está formado por células fusiformes. Una célula fusiforme es una célula que cuando la observo es alargada, y en estas células fusiformes del músculo liso no se observan estriaciones transversales. Enseguida, cuando veamos las fotos, entenderéis qué quiere decir todo esto. Luego tenemos el músculo estriado esquelético. El músculo estriado esquelético se caracteriza precisamente porque en este caso sí que observamos estriaciones transversales, ¿de acuerdo? Y también se caracteriza porque tiene núcleos periféricos, ¿de acuerdo? Estas células son alargadas y en ocasiones pueden tener más de un núcleo. El músculo estriado esquelético es el que encontramos en todos los músculos de contracción voluntaria, ya sea el músculo bíceps, ya sea el músculo masetero,
ya sea el músculo o el sartorio, por ejemplo. Todos los músculos de contracción voluntaria son músculos triado esquelético. Se me olvidó decir anteriormente que todos los músculos de contracción involuntaria, salvo uno, están formados por músculo liso. Precisamente el músculo liso, como son músculos de contracción involuntaria, es la capa muscular que rodea a todas las vísceras del aparato digestivo que tienen capacidad contractiva. Quiere decir que el músculo liso lo encontraremos en el tercio inferior del esófago, por ejemplo, lo encontraremos en el estómago y lo encontraremos en toda la longitud del intestino, ya sea intestino delgado o intestino grueso. Como os decía, el músculo liso es el que encontramos en todas las estructuras, en todos los órganos que tienen capacidad de contracción involuntaria, salvo uno. Y ese uno que se salva es precisamente el músculo estriado cardíaco, el corazón, que como es un músculo que necesita mucha potencia, y enseguida entenderemos por qué digo esto de la potencia, cuando lo vemos al microscopio se caracteriza por tener células estriadas que son más o menos alargadas y ramificadas, pero sobre todo discriminaremos las células del músculo estriado cardíaco de las del esquelético porque tienen discos intercalares, vamos a explicar esto que quiere decir, y que tienen núcleos centrales. Bueno, así sin fotografías quizá es un poco complejo de entender, pero con las fotos es muy sencillito. Vamos a empezar viendo fotos del músculo estriado esquelético porque es la forma más intuitiva de entender la anatomía microscópica de los músculos. Fijaos, esto es una micrografía de músculo estriado esquelético. Como veis, tiene estrías, pero ojo, las estrías no son las bandas blancas, ¿de acuerdo? Las estrías son estas rayitas un poquito más oscuras, un poquito más claras, un poquito más oscuras, un poquito más claras. Las bandas blancas se corresponden con un artefacto. Un artefacto es algo que yo estoy viendo en una preparación microscópica y que realmente en el tejido original no existe, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que durante el proceso de inclusión el músculo es un órgano que tiene mucha agua y durante el proceso de inclusión lo que ocurre es que lo deshidratamos. De tal manera que al deshidratarlo las células pierden volumen y al perder volumen lo que ha ocurrido es que aparecen estas grietas, que realmente son grietas porque las células se han achicado, son huecos que realmente si la preparación estuviera perfectamente hidratada no existirían. ¿De acuerdo? Como digo, las bandas blancas no son las estrías, las bandas blancas son un artefacto, algo que en realidad en el tejido original no existe. Como decía, las estrías sí son este patrón de bandas oscuras, claras, que se aparece de forma transversal con respecto a la longitud de la célula. Ese patrón de estrías se corresponde con la organización dimensional, de la estructura dimensional de las fibras de contracción proteica. Lo que ocurre es que hay proteínas que tienen un mayor peso molecular, una mayor densidad que otras, de tal manera que cuando la luz que emite la lámpara de microscopio las atraviesa, unas desvían los rayos más que otras, ¿de acuerdo? De esa manera apreciamos bandas un poquito más oscuras y un poquito más claras, un poquito más oscuras y un poquito más claras, ¿de acuerdo? La estructura del complejo proteico que permite la contracción muscular la estudiaréis con más detalle en teoría. A nosotros a nivel microscópico nos interesa ser capaces de distinguir los distintos tipos de músculo y como os digo, en el caso del músculo estriado esquelético, los músculos de contracción voluntaria, siempre encontraremos este tipo de estrías. Además destacábamos antes que son células en general con muchos núcleos, como es en este caso una sola célula que la tengo aquí, veo una banda de 1, 2, 3, 4, 5 núcleos distintos que suelen aparecer en la periferia. Fijaos cómo se marca la periferia, esto sería, este contorno aquí es una célula, este contorno de aquí es otra célula y en todos los casos los núcleos aparecen adheridos, ¿vale?, contiguos a las bandas blancas que ocurren por la deshidratación, que es decir, aquí aparece una banda blanca porque hay una célula que se separa de la contigua. Igual aquí aparece una raya blanca porque ahí es donde se están separando las células, igual que aquí. Y como veis, en todos los casos los núcleos aparecen siempre asociados, siempre adyacente a esas bandas blancas, a ese sitio por el cual se separan las células. Esto nos permite discriminar a estos núcleos como periféricos. De tal manera que, como digo, músculo estriado esquelético va a tener estrías, células muy largas y núcleos numerosos y periféricos. Es algo que es imposible
de confundir. Como digo, si vemos algo así el día del examen, la respuesta es músculo estriado esquelético. Es importante que a la hora de observarlo al microscopio tengamos en cuenta la conformación, la disposición espacial del corte de las células. ¿Qué quiere decir esto? Si yo corto, como las estrías solo aparecen de forma transversal y los núcleos están en la periferia, si yo corto las células longitudinalmente a lo largo, seré capaz de ver las estrías y seré capaz de ver los núcleos en la periferia. Sin embargo, si yo las células las corto de manera transversal, por la mitad, lo que veré será algo como esto. Fijaos, aquí tengo una célula que está delimitada precisamente por esas bandas claras que se generan por la retracción de la deshidratación. Veo además los núcleos que están periféricos, ¿de acuerdo? Pero no veré en ningún caso las estrías. ¿Por qué? Porque las estrías solo aparecen al cortar longitudinalmente. Bien, con esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de observar la preparación que tenemos en prácticas, porque la preparación que tenemos en prácticas es una preparación de lengua. Y la lengua tiene músculo estriado esquelético, pero tiene muchos haces musculares. Tiene hasta 16 haces musculares distintos. Quiere decir que en el corte habrá haces que al realizarse el corte han quedado en esta posición transversal, habrán haces musculares que habrán quedado en posiciones oblicuas, en las cuales cueste un poco ver las estrías, y habrá haces musculares que habrán quedado transversales al corte y en los que no se podrá ver absolutamente ninguna estría. Tenerlo en cuenta y siempre fijaros en la foto que tenéis de referencia en el guión para tener claro que tenéis que distinguir las estrías en esta preparación. Bueno, pasando al músculo estriado cardíaco, como decíamos antes, es un músculo, bueno, su nombre lo indica, es un músculo estriado. Fijaos, estas son las estrías, ¿de acuerdo? Se ven un poquito claritas, pero estas son. Y además decíamos que se distinguía del músculo estriado esquelético porque tenía núcleos centrales, que se ven aquí claramente. Esto es una célula, ¿vale? Y aquí tenemos un núcleo central. Podríamos decir que también son células más cortas, pero lo más importante y característico del músculo estriado cardíaco son estas bandas más oscuras, también transversales, que aparecen de tanto en tanto. Esas bandas más oscuras reciben el nombre de discos intercalares. Y los discos intercalares son un tipo de unión intercelular que quizás hayáis estudiado ya en teoría, que se llaman uniones gap o en hendidura, ¿de acuerdo? Cuando las estudiamos en el microscopio electrónico, se ha dado en generar, esto es un esquema de lo que se puede ver parecido en el microscopio electrónico, se ha dado en llamar uniones gap o en hendidura, porque lo que ocurre es que las membranas plasmáticas de las dos células que están contiguas están casi adyacentes, y entre ellas hay un conjunto de proteínas, ¿de acuerdo?, que se llaman las subunidades de la unión gap, que generan un poro, ¿de acuerdo? Un poro por el cual todo aquello que sea más pequeño que el diámetro del poro puede fluir libremente. Y esto es muy importante en el caso del tejido muscular cardíaco. ¿Por qué? Seguro que todos tenéis en la cabeza, habéis visto alguna vez, una imagen de un corazón latir, y que ese corazón no se contrae todo de golpe, sino que se contrae como con un sentido, ¿no? Empieza a contraerse por la punta y termina la contracción en el cuerpo, cuando estamos hablando de la sístole ventricular, por ejemplo. Esto se coordina precisamente por este sistema de discos intercalares y uniones gap. Lo que ocurre es que, imaginaos que aquí llegaría, por ejemplo, empezamos por aquí, esta sería la primera célula muscular a la cual llega un impulso nervioso desde el haz de fibras de coordinación nerviosa que tiene el músculo cardíaco. Bien, a esta célula llegaría una fibra nerviosa, pero solo a esta célula. De tal manera que cuando recibe la señal, se libera dentro de esta célula, se liberará calcio, y el calcio promoverá la contracción de esa célula. Y resulta que aquí hay una célula, y aquí hay un disco intercalar, y aquí hay otra célula, y aquí hay otra célula, y así hay una línea sucesiva de células que se comunican entre sí por los discos intercalares. La primera célula recibe el estímulo, libera calcio, y parte de ese calcio que ha liberado la primera célula y que promueve la contracción muscular es capaz de atravesar por los poros de la unión gap del disco intercalar hacia la siguiente célula, de tal manera que la segunda célula, cuando recibe el calcio de la primera, siente la señal, siente el estímulo para contraerse también.
de tal manera que libera su propio calcio que genera la contracción muscular. Y desde la segunda célula, calcio de la segunda pasa a la tercera y así la tercera se activa y libera su propio calcio, se contrae. Y desde la tercera célula pasará calcio a la cuarta célula y así sucesivamente generan una reacción en cadena de contracciones musculares que permite una coordinación seriada de la contracción del músculo cardíaco y un vaciado eficiente de las cámaras cardíacas. Bien, con esto entendemos un poco cómo la anatomía microscópica, cómo lo que vemos en el microscopio y cómo, entendiéndolo gracias al microscopio electrónico de transmisión, permite explicar la fisiología, el comportamiento del órgano completo. En cualquier caso, aquí en prácticas lo que nos interesa es que sepáis diferenciar el músculo estriado cardíaco del músculo estriado esquelético. Como siempre os digo, nos tenemos que fijar en las cosas que son clave. Por un lado tenemos las estrías. Esto nos haría pensar que podríamos confundirlo con el estriado esquelético, pero si ya me doy cuenta que tengo núcleos centrales y de vez en cuando, junto con las estrías, tengo unas bandas transversales más oscuras, reconozco los discos intercalares y entonces puedo nombrar esa preparación sin ningún tipo de duda como músculo estriado cardíaco. Bien, ya hemos entendido en qué se fundamentan las estrías. Y una vez que comprendemos en qué se fundamentan las estrías, podemos comprender en qué se fundamenta, por qué se ve sin estrías el músculo liso. Fijaos, os decía antes que las estrías se ven porque las fibras musculares, las fibras proteicas que permiten la contracción muscular, están empaquetadas y ordenadas, de tal manera que la luz cuando las atraviesa se desvía y genera unas bandas más oscuras y más claras. Lo que ocurre en el músculo liso es que esas fibras musculares no están empaquetadas y ordenadas perfectamente, sino que se organizan de una forma más errática, uniéndose a los puntos de unión intercelular que tienen las células entre sí. Fijaos, este esquema es claro para entenderlo. Como las bandas no están unas justo encima de las otras a lo largo de la célula, sino que tengo unas bandas por aquí, otras por aquí, otras por aquí, otras por aquí, no se genera suficiente desviación de la luz cuando la luz la atraviesa como para poder observar el patrón de bandas. Como no veo bandas, por eso lo llamamos músculo liso. La preparación que tenemos para estudiar en prácticas es una preparación de músculo liso obtenido de la pared del estómago. Y la pared del estómago, para conseguir un vaciado eficiente, tiene 3 capas adyacentes de músculo liso y que se diferencian por la orientación de sus células. Fijaos, esto es un ejemplo. Tenemos en el mismo corte células que están cortadas por la mitad. Fijaos, aquí una célula con su núcleo. Aquí tengo otra célula que está cortada por la mitad, pero su núcleo no está en el corte porque estaría o más adelante o más atrás de lo que está representado en el corte. Como veis, una capa de células que están cortadas transversalmente. A continuación, tengo una capa de células que están cortadas como en oblicuo, ¿de acuerdo? Esta capa de células está cortada en oblicuo. Y más allá de la capa en oblicuo tengo células que claramente parecen que están como más alargadas, ¿de acuerdo? Esto sería una capa de músculo liso, otra capa de músculo liso, este espesor, y aquí la tercera capa de músculo liso. Como digo, en el caso del estómago hay 3 capas de músculo liso que ayudan a su vaciado. Si estuviéramos estudiando el músculo liso de, por ejemplo, una porción de intestino, como no tiene esa forma arriñonada, lo que encontraríamos en el intestino sería 2 capas, una transversal y otra longitudinal, una circular y otra alargada, que ayudan a lo que llamamos movimientos peristálticos que permiten el avance del bolo alimenticio, del contenido gástrico en el caso del estómago. Bien, esto os lo explico fundamentalmente porque es un carácter que nos ayuda a identificar la preparación. Si yo veo un conjunto de células que son más o menos iguales, que son muy rositas porque tienen mucho contenido proteico, pero no veo estrías, tengo que sospechar que es músculo liso, y el carácter que me lo confirma es que tengo bandas sucesivas de una orientación distinta. Si yo veo algo así el día del examen, la respuesta es músculo liso. Bien, con esto terminamos la explicación referente al tejido muscular
y saltamos a la explicación del tejido nervioso. Seguro que a todos os suena que el tejido nervioso, el sistema nervioso, se divide en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal todos tenemos claro lo que es. Y el encéfalo son aquellas estructuras que empiezan desde el tronco encefálico y cubren las distintas áreas del cerebro, ¿de acuerdo? En conjunto, el encéfalo y la médula espinal tienen funciones ejecutivas. Quiere decir esto que esta parte del sistema nervioso está encargada de recibir información, analizarla y generar respuestas. Mientras que el sistema nervioso periférico está formado por nervios y ganglios nerviosos. Son estructuras nerviosas que están encargadas únicamente de transportar la información, ¿de acuerdo? En cualquier caso, tanto sistema nervioso central como sistema nervioso periférico están formados por neuronas, que son las células principales, las capaces de transmitir y generar información a través de los impulsos nerviosos, pero necesitan para realizar este trabajo el acompañamiento de las denominadas células de la glía. Como repaso a la anatomía de la neurona, tenemos este esquema. De la neurona se suele decir que es una célula que tiene polaridad. Y esta acepción de la polaridad tiene dos sentidos. Por un lado, decimos que la neurona tiene polaridad y seguro que a todos os suena porque tiene carga eléctrica, ¿de acuerdo? A lo largo de toda su superficie hay un gradiente de carga eléctrica que permite la transmisión del impulso nervioso, ¿vale? Pero además de la neurona se puede decir que tiene polaridad porque es una célula que tiene una forma muy distinta según el extremo que estemos observando, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos el árbol dendrítico. Las dendritas son extensiones de longitud corta que aparecen desde el cuerpo principal de la célula y están encargadas de recibir estímulos nerviosos, de recibir estímulos de información desde otra neurona, ¿de acuerdo? Como os digo, las dendritas se emergen desde el cuerpo celular. En el cuerpo celular suele tener un núcleo muy grande rodeado de un aparato, de un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado. Ese retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado recibe el nombre de corpúsculos de Mies y es el encargado de generar toda la maquinaria necesaria para la transmisión de los impulsos de la información en las uniones sinápticas. Una unión sináptica es la unión que ocurre entre el final del axón, ¿de acuerdo? Y por ejemplo una dendrita, o como puede ser el final de un axón y un músculo, ¿de acuerdo? Bien, como decíamos, tenemos las dendritas, el cuerpo celular, y del cuerpo celular suele salir un único axón. El axón es la parte de la célula encargada principalmente de la transmisión del impulso nervioso. Bien, como los axones en ocasiones tienen longitudes muy largas, incluso mayores al centímetro, la naturaleza diseñó, evolucionó de cara a obtener un sistema que permitiera una mayor velocidad a la hora de transmitir el impulso nervioso. Este sistema se fundamenta en la cooperación de un tipo concreto de células de la glía, formando lo que se conoce como la vaina de mielina. Este contorneado de color amarillo sería el representativo de la vaina de mielina. La vaina de mielina es un conjunto de tipo lipídico, ¿de acuerdo? Seguro que os puede sonar de bioquímica, de la asignatura de bioquímica, un tipo de lípidos que son los esfingofosfolípidos. Estos lípidos están especialmente representados en la vaina de mielina. Es importante que recordemos esto de que la vaina de mielina es un componente de tipo lipídico, porque esto va a determinar cómo lo observamos al microscopio. Bien, la vaina de mielina está formada por unas células de la glía que se llaman oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Sin embargo, estas células reciben otro nombre en el sistema nervioso periférico, reciben el nombre de las células de Schwann. Básicamente, el oligodendrocito tiene un cuerpo celular independiente, ¿de acuerdo? Mientras que la célula de Schwann no tiene cuerpo celular independiente. Bueno, a modo de resumen, nos tiene que quedar claro que tengo una parte que engloba a dendritas y cuerpo celular y otra parte que puede ser muy grande, muy larga, que es el axón y que está rodeada de una capa de mielina que ayuda a la transmisión del impulso nervioso. Todo esto lo explicarán con más detalle en teoría. Al final sí que es muy importante que distingamos que la sinapsis, las uniones
que genera un axón con otra célula pueden ser sinapsis nerviosas, en las cuales habrá unión axón con dendritas, o sinapsis musculares, como puede ser un axón con una placa motora de un músculo estriado esquelético. Bueno, como la polaridad de la neurona va a marcar qué es lo que vemos cuando observamos un corte histológico, un corte de un tejido, se han desarrollado distintas técnicas que nos permiten observar con más o menos detalle partes concretas de la neurona. Ejemplo de esto son las tinciones de plata. Fijaos, esto es un corte transversal de una médula espinal. Seguro que a todos os suena que en el tejido nervioso podemos distinguir la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿De acuerdo? En el caso de la médula espinal, esto es lo que podemos observar. La sustancia blanca por fuera y la sustancia gris por dentro. La sustancia gris siempre se va a corresponder con la zona donde encontramos los cuerpos neuronales, donde están los cuerpos neuronales y las dendritas, ¿de acuerdo? Serían estas zonas de aquí. Y la sustancia blanca se corresponde con abundancia de fibras axonales. Bien, cuando vemos esto a mayor aumento, podemos distinguir algo como esto. Fijaos, toda esta parte, todo este entramado tan oscuro sería la sustancia gris y en él podemos distinguir de tanto en tanto los cuerpos neuronales con un núcleo muy aparente, ¿vale? Mientras que la sustancia blanca lo que podemos observar es precisamente huequecitos. Fijaos hasta aquí, es un hueco redondo y en el centro hay un punto. ¿Qué es esto? Esto es precisamente cortado transversalmente, cortado por la mitad, un axón, ¿de acuerdo? El punto oscuro del centro es el axón y el hueco que lo rodea es la vaina de mielina. Resulta que como la vaina de mielina es de tipo lipídico, cuando empleamos los disolventes en el proceso de inclusión del tejido para hacer la preparación histológica, los disolventes disuelven, retiran por completo todos los componentes lipídicos y por eso lo que vemos aquí es un hueco, ¿vale? Es precisamente lo que pasaba también con las preparaciones de tejido adiposo, en las que solo veíamos un gran hueco que se correspondía con la vacuola lipídica. Vale, tenemos que tener claro que esta preparación es una preparación de sales de plata. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que las sales de plata tienen carga, ¿vale? Tienen carga eléctrica y esta carga eléctrica les ayuda a interaccionar con la carga eléctrica que hay en la superficie de las neuronas y en la superficie de los axones, de tal manera que se genera un depósito de plata, ¿de acuerdo? Ese depósito de plata es lo que me tiñe tan oscuro en la superficie de la célula. Estas técnicas son muy interesantes porque permiten estudiar la longitud de los axones. Fijaos que si los axones no estuvieran recubiertos de plata, prácticamente serían muy difíciles de ver y no se podría reconocer cuál es su recorrido. Las técnicas de plata tienen especial interés para hacer mapas neuronales, para establecer el recorrido que siguen las rutas nerviosas. Bueno, como os digo, esta es una preparación de fibras, es una preparación de sales de plata que tiene interés para teñir las fibras de los axones. Si veo algo así en el examen, de acuerdo, la respuesta tiene que ser tinción de plata, fibras axonales, que es lo que nos permite distinguirlo, tanto aquí, una fibra que hay por aquí, como todo el entramado de fibras que hay dentro de la sustancia gris. Por otro lado tenemos la preparación de tinción de Nils. Fijaos, esta es una preparación de tinción de Nils y este es un corte transversal también de la médula espinal. Como os comentaba antes en la explicación de la morfología al microscopio de la neurona, en el caso del cuerpo neuronal, alrededor del núcleo, tenemos un conglomerado muy desarrollado de retículo endoplasmático rugoso, que os decía se llamaban los corpúsculos de Nils. De tal manera que se desarrolló Nils, el autor de esta técnica, el inventor de esta técnica, desarrolló un procedimiento para tener de manera concreta ese gran desarrollo del retículo endoplasmático rugoso. Ese retículo endoplasmático rugoso es el encargado de generar todo el material proteico encargado de la transmisión del impulso nervioso, neurotransmisores, receptores, etc. Bien, como digo, esto es un corte transversal de una médula. Cuando hacemos zoom, cuando observamos con un objetivo de mayor aumento esta médula, lo que podemos observar son estructuras como estas. Fijaos, esto sería el núcleo
esto de aquí sería el núcleo, rodeado de los corpúsculos de Nils, también teñidos, ¿de acuerdo? Y en conjunto todo esto sería el cuerpo de la neurona, ¿vale? Nos tiene que quedar muy claro también que en el caso de tinción de Nils los núcleos tienen un nucleolo muy aparente. Para comparar un poco podemos observar la preparación anterior, ¿de acuerdo? En la preparación anterior vemos también los cuerpos neuronales, pero no hay nada que nos indique que hay un desarrollo muy grande alrededor del núcleo, ¿de acuerdo? La tinción de plata solo nos sirve, por tanto, para marcar los axones y el contorno de la célula, mientras que la tinción de Nils nos marca todos aquellos elementos que son ricos en retículo endoplasmático rugoso, como digo, los corpúsculos de Nils rodeando un gran núcleo con un gran nucleolo. De tal manera que si yo veo algo como esto en el examen, no hay nada que se le parezca, no puede haber lugar a dudas, esto es una tinción de Nils que marca cuerpos neuronales. Bien, para terminar vamos a hablar del nervio periférico. El nervio periférico, como os he dicho antes, los nervios periféricos son una parte del tejido nervioso que está encargado simplemente en la transmisión de la información, ¿vale? Y a nivel de, para que nos hagamos una idea cómo funciona, cómo está estructurado un nervio periférico, podemos pensar en un cable, como pudiera ser un cable cualquiera eléctrico de los que tenemos en casa. Un cable de los que tenemos en casa tiene de afuera hacia adentro, tiene un recubrimiento plástico que suele ser blanco, ¿de acuerdo? Si retiro esa capa blanca, tengo un recubrimiento plástico que me separa cada uno de los polos por los cuales va la electricidad, utilizando la electricidad en este caso como si fuera un símil de la información nerviosa que transmiten los nervios, ¿de acuerdo? Y luego dentro de cada uno de estos aislantes, ya sea el azul y el marrón, tengo los hilos de cobre por los cuales discurre la electricidad, ¿vale? Así que tengo varias capas aislantes y luego unas fibras concretas encargadas de transmitir la corriente. Pues precisamente eso es lo que encontramos también en un nervio periférico, ¿de acuerdo? De tal manera que primero tenemos una capa de tejido conjuntivo laxo que rodea todo el paquete del nervio periférico, ¿de acuerdo? Lo llamamos el epineuro. Entonces resulta que un mismo nervio va a ser encargado, por ejemplo, imaginemos un nervio que va a estimular a un músculo. Entonces, ese mismo nervio va a tener en su interior varios haces, ¿vale? Un haz es un conjunto de fibras, por ejemplo, esto sería un haz, un conjunto de axones rodeado de sus vainas de mielina. Entonces, dentro de un nervio periférico va a haber varios haces y cada uno de estos haces va a estar encargado de llegar a una parte concreta de un músculo. Hay músculos que son muy grandes, de tal manera que un solo haz no es capaz de cubrir todo el músculo, ¿vale? Entonces, para coordinar toda la información que tiene que llegar para la contracción muscular, lo que ocurre es que cada uno de estos haces, para que no haya podríamos llamarlo mal y pronto cortocircuitos, lo que serían descoordinaciones de la transmisión de la información, lo que ocurre es que cada uno de estos haces está aislado del resto, ¿vale? De tal manera que estos haces están rodeados de lo que llamamos perineuro, que no deja de ser otra capa de tejido conjuntivo, ¿de acuerdo? Interiormente también diferenciamos una capa más interna que llamamos endoneuro, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos un aislante general que aísla todo el conjunto de haces nerviosos del resto de tejidos. Internamente los haces nerviosos se separan entre sí por el perineuro. Internamente tendremos el endoneuro, muy difícil de observar en las preparaciones histológicas, pero sí que podremos ver las estructuras que conforman los axones rodeados de las vainas de mielina formadas por las células de Schwann. Quizás más fácil de entender viendo una micrografía. Lo que tenemos en un contorno transversal aquí de un nervio periférico, toda esta parte más externa es el epineuro, una capa de tejido conjuntivo laxo, en la cual puede observar vasos sanguíneos encargados de nutrir los haces nerviosos. Luego, cada uno de los haces nerviosos separados por otra capa de tejido conjuntivo, el perineuro, e internamente distingo de nuevo estos óvalos con un puntito en el centro, que son el hueco dejado por las vainas de mielina y en el centro el axón, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo veo algo así el día del examen, no puedo tener ningún género de dudas, no hay nada que se le parezca,
esto es una preparación de nervio periférico. Bien, para terminar vamos a repasar los puntos claves que nos permiten reconocer las preparaciones que observamos en el seminario número 3. Bien, en cuanto a los tejidos de sostén, lo que caracteriza al cartílago es la presencia de los grupos isogénicos. Van a ser un grupo de células que están muy cerquita una de las otras, que se ve en ese grupo, se distingue ese grupo separado de otros grupos de células y que va a estar rodeado de matriz extracelular un poquito más teñida que lo que hay más alejado. En el caso del tejido óseo es la presencia de la osteona, el conjunto de material óseo que se acumula concéntricamente alrededor de un canal hueco, lo que nos permite diferenciarlo sin ningún género de dudas. En cuanto a los tipos de músculo, lo que me va a permitir diferenciar el músculo liso es la ausencia de estrías y la posición y el posicionamiento contiguo de capas con distinta orientación. A su vez, el músculo estriado esquelético lo puedo distinguir por la presencia de estrías y núcleos periféricos. Por último, en el caso de los músculos, los discos intercalares y los núcleos centrales son las características que me permiten distinguir el músculo cardíaco del músculo esquelético. Para terminar, en el caso del tejido nervioso, hemos estudiado dos técnicas especiales. Por un lado, los cuerpos neuronales los distinguimos con la tinción de Nils. Voy a ver un contorneado azul muy prominente alrededor de un núcleo muy grande con un nucleolo también muy teñido. Luego tenemos las tinciones de plata que la utilizamos para diferenciar los axones. Se ven las fibras teñidas de marrón de una manera muy clara, es inconfundible. Por último, en el caso del nervio periférico es importante diferenciar, para tener claro lo que estamos viendo, el componente mielínico, los huecos que deja la mielina al haberse perdido durante el proceso de inclusión y que me permiten diferenciar de ese contenido con respecto al axón que marca en el centro. También ayuda a diferenciar el nervio periférico la presencia de las distintas capas de tejido conectivo. Espero que la explicación os haya resultado útil. Nos vemos en clase. Hasta pronto.